Muchas gracias. Adelante, Julieta. Muchísimas gracias, muy buenos días. Feliz de estar esta mañana con ustedes hablando de estos temas que, como bien decía Henrik, son muy cercanos a, a nuestro corazón, a nuestra causa y a lo que creemos realmente es mejor para Chile. Así que agradezco mucho a la Fundación Chile Descentralizado y a la Fundación Piensa por este espacio. Eh, Como decía Henrik, nosotros nos juntamos con él y con Esteban, y viendo con un poquito de preocupación que toda la discusión de forma de Estado no tenía un correlato en la discusión de sistema político. Y creemos que para lograr una verdadera descentralización sostenible en el tiempo, ¿no? Para asegurar que esta descentralización que quede en la Constitución pueda consolidarse a través del tiempo, es fundamental pensar también eh, el poder, digamos, de las regiones en relación al poder nacional. Para esto, entonces, nosotros proponemos pensar un bicameralismo y vemos con cierta preocupación propuestas que apuntan a generar solo una única cámara legislativa a nivel nacional. Creemos que el mandato descentralizador es uno de los más fuertes y más centrales, pero también transversales a la Convención Constitucional, ¿sí? Como bien decía Henrik antes, esto no es un tema de izquierda ni de derecha, creo que hay un acuerdo, un consenso súper amplio que Chile tiene graves problemas al tener un sistema político de organización territorial del poder tan centralizado y que el mandato claramente desde la ciudadanía, desde los territorios, desde las organizaciones, pero que hace eco en las fuerzas políticas de la Convención, es hacia mayor descentralización. Ahora, cuando pensamos en descentralización, y esta es la parte que quizás queda más cercana a la Comisión de Forma de Gobierno, solemos pensar en el autogobierno, ¿no? De los gobiernos subnacionales, de las regiones, de las municipalidades, cuánto poder, cuánta responsabilidad, cuántos recursos propios tienen para llevar adelante, ¿no? Las acciones de gobierno. Y de esta manera, obviamente, acercar al gobierno a la ciudadanía. Pero ahí nos olvidamos un poco que para una buena descentralización no es solo una cuestión de autogobierno, es una cuestión también de gobierno compartido. ¿Y cuál es el impacto que tienen estos gobiernos subnacionales en la esfera nacional? ¿Por qué? Y porque esto logra una interacción más virtuosa, logra cooperación, fomenta la colaboración y también constituye este reaseguro, ¿no? Esta válvula de contención para consolidar la descentralización que quede en la Constitución. Creemos que sin un espacio a nivel nacional, lo que vamos a tener son fricciones y problemas al interior del país entre el nivel nacional y el nivel subnacional. Entonces, si descentralizar el poder es uno de los mandatos más claros y hacia el cual nos estamos encaminando con la nueva Constitución, por suerte, agregaría, y seguro que mis colegas están de acuerdo en esto. Tenemos que pensar también cómo hacemos para que esta descentralización, entendida como autogobierno, se consolide también con una dimensión de lo que estamos llamando poder compartido, como decía Henrik, ¿no? Y que es el poder entonces de estos gobiernos subnacionales que no está solo basado en lo que puedan hacer por sí mismos en sus propios territorios, ¿sí? No solo la capacidad de gobernar sus propios territorios sin interferencia, por llamarlo de algún modo, de otros poderes, sino también del poder compartido, del poder que tengan para afectar, cooperar y colaborar en las decisiones nacionales. Y creemos que si entendemos la descentralización así, en su doble dimensión de gobierno propio, pero también de conexión subnacional con lo nacional, una única cámara es realmente un riesgo, es una amenaza para el proceso descentralizador. Podemos pensar que se podrían juntar los 2/3 de una cámara para volver a centralizar el poder vía una reforma constitucional, a pesar de que en la nueva constitución quede el poder descentralizado, en el peor de los casos,
pero también restaría voz, voto a las regiones, ¿no? Y a los gobiernos que creemos van a terminar con mucho más poder después de la Constitución. Entonces, ¿qué es esto de poder compartido? Porque la dimensión de autogobierno es como más sencilla, ¿no? O más de sentido común, hace más sentido. Es claro, ¿no? Bueno, sí, tener gobierno propio, tener la posibilidad de tener recursos fiscales para llevar adelante el gobierno y a la vez responsabilidades administrativas para con los territorios, ¿no? Autogobierno es más sencillo. ¿Qué es esto del poder compartido? Y bueno, la literatura nombra diferentes indicadores, diferentes características de esta idea de poder compartido. Por ejemplo, la capacidad entonces de los gobiernos subnacionales de colegislar a nivel nacional, de participar entonces en las instancias en las que se definen las políticas públicas que tienen obviamente un impacto sobre los territorios, la capacidad también de ser consultados, por ejemplo, para contraer deudas nacionales importantes o que tengan un impacto en las regiones, para determinar cómo se va a distribuir la recaudación de los gobiernos nacionales, cómo llega eso de los gobiernos nacionales, de los impuestos nacionales, perdón, cómo llega eso a los gobiernos regionales, y también claramente, como decía antes, de aprobar reformas constitucionales, en particular las que afecten a los territorios, ¿no? Entonces, si la literatura habla de estos indicadores, estas características de poder compartido, bueno, es importante pensar entonces la descentralización también en su pata de sistema político y no verla solamente como un asunto de forma de Estado. Ahora, ¿cómo logramos estas capacidades? ¿No? ¿De qué manera? ¿Con qué estructura? ¿Cuáles son las instituciones que fomentan, que incentivan, que promueven que nuestros gobiernos subnacionales tengan, además de todo el autogobierno que decida la Constitución, poder compartido? Bueno, para nosotros, en nuestra opinión, eh, pero creo también que la literatura estaría de acuerdo, no es algo que se nos ocurrió, digamos, a nosotros, a nosotras tres, con una única cámara no. ¿Y por qué? Bueno, yo diría por tres principales razones, ¿no? Si en la única cámara tenemos el principio de proporcionalidad, que es el mantra democrático de una persona, un voto, en Chile, con la concentración demográfica en región metropolitana, pero yo extendería realmente este argumento a toda América Latina, ¿no? Que tiene esta distribución súper inequitativa de la población. Lo que vamos a tener es una única cámara controlada por Santiago, ¿sí? Y no los representantes, las representantes de las regiones no van a tener poder para proponer sus propias iniciativas, para impedir iniciativas que afecten a sus regiones, ¿no? Los dejan completamente fuera del juego. Bueno, pero entonces podría haber un sistema electoral mixto, ¿no? Ahora se está hablando un poco de esto, de tener algunos representantes y algunos representantes electos de manera proporcional y otros y otras que representen a las regiones. Bueno, en realidad esto no son dos principios de representación distintos, y es una forma de estructurar de manera diferente un sistema electoral. Pero ¿por qué no son dos principios de representación distintos? Porque para estos y estas representantes de regiones tengan realmente poder compartido, tienen que ser tantas que va a afectar la proporcionalidad de la única cámara. Y eso tampoco es deseable. No queremos tampoco tener un único espacio legislativo que sobre represente a las regiones y que subrepresente a los centros urbanos, porque, digamos, la democracia sigue siendo una persona, un voto. Y si lo hacemos tal cual la población, no van a tener impacto. Entonces ahí tenemos una tensión que no se puede resolver. Y si se resuelve para un lado, se perjudica, digamos, a un principio, y si se resuelve para el otro, se perjudica a otro principio. Entonces, una única cámara nos genera este poder compartido. No es la institución que pueda consagrar el poder compartido, va a promover la desconexión entre la arena subnacional y la arena nacional,
en particular, agrego yo, si esto va con altos niveles de autogobierno, es decir, con descentralizaciones más profundas a las regiones, que sería totalmente deseable, pero cuidado, porque si no viene con poder compartido, esto puede generar un aislamiento muy importante entre la política territorial y la política nacional. ¿Por qué? Porque estamos también en una crisis de representación. Antes, en el siglo XX, en Europa, pero en Chile durante mucho tiempo también, eran los partidos políticos los que se ocupaban de esa integración vertical desde lo local a lo nacional. Hoy día estamos en una crisis tremenda de partidos políticos y no podemos descansar con que van a ser los partidos los que van a generar esta conexión. Y por lo tanto, lo que necesitamos son dos cámaras distintas. Y esto quiero hacer una pequeña nota al pie, ¿no? Yo entiendo que para muchas y muchos convencionales mantener el bicameralismo pareciera ser no cambiar nada, lo mismo que tenemos ahora. Pero realmente nuestra propuesta es extremadamente distinta del bicameralismo actual. ¿Por qué? Porque proponemos dos cámaras que representen principios de representación, valga la redundancia, distintos, ¿sí? Hoy día el Senado también es relativamente proporcional a la población. Nosotros decimos que para que esto funcione bien, la segunda cámara tiene que ser una cámara territorial, una cámara en que las regiones tengan la misma representación más allá de la población que tengan, porque la población, la representación de la población va a estar dada en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Entonces, ahí tenemos la representación poblacional, en la segunda Cámara la representación territorial en pie de igualdad. Pero a su vez también nos hacemos cargo de muchas críticas que ha generado el sistema bicameral y por lo tanto lo que podemos pensar es un sistema en el cual las dos cámaras no tengan los mismos poderes. Y esto es lo que la literatura llama asimetría, ¿sí? Van a tener diferentes prerrogativas y diferentes grados de poder de incidir una sobre la otra. Entonces, tenemos esta cámara ahora que representa territorialmente por igual a todas las regiones, ¿no? Esta es nuestra propuesta, que tiene entonces poder compartido, que da a las regiones la posibilidad de incidir en política nacional, ¿sí? De colaborar, de cooperar, de tener además representación tanto de los gobiernos como de la oposición de las regiones, y que va a tener una voz y voto sobre decisiones de política pública que impacten directamente el desarrollo y el futuro de los territorios. Si lo quieren ver un poco gráficamente, podemos ver, no sé si se ve muy claro, pero las figuras de estas cámaras paritarias, la figura en azul más oscuro es la región metropolitana. Entonces vean, en la Cámara Baja, en diputadas y diputados, va a tener una representación acorde a la población, pero en la segunda Cámara, en la Cámara Territorial, todas las regiones tendrían la misma representación. ¿Y cuáles son estas atribuciones que podemos pensar que generan esta simetría, ¿no? Bueno, entonces podemos delinear ámbitos específicos de competencia, de poder de la segunda cámara. Por ejemplo, esto es un listado no exhaustivo y obviamente se pueden pensar otras atribuciones distintas, no necesariamente estas, pero estas son las que se nos ocurrieron a Esteban, Henrique y a mí. Podemos pensar si es que el nuevo sistema de gobierno va a generar algún tipo de iniciativa relevante en la legislatura, en el Parlamento. Podemos pensar en una segunda cámara que tenga iniciativa exclusiva o iniciativa preferente en casos de proyectos de ley muy puntuales y relacionados con materias de cooperación, solidaridad territorial, con funciones y atribuciones de los gobiernos subnacionales. Podemos pensar que esta segunda cámara necesita aprobar cualquier intento del gobierno nacional por remover o sustituir autoridades regionales, aprobar tratados internacionales que tengan que ver con materias específicas como fronteras o impacto económico en las regiones, cualquier proyecto de ley que implica
que implique generar, por ejemplo, nuevas regiones, nuevas comunas, alterar las jurisdicciones. Entonces podemos pensar algunas materias específicas en las cuales esta segunda cámara es una voz fuerte, y otras en las que no. ¿Qué ventajas tiene esta propuesta, ¿no?, de bicameralismo incongruente? Se llama incongruente porque sus dos cámaras representan principios distintos, tienen principios de representación diferentes, y asimétrica, porque las dos cámaras tienen poderes distintos, y la cámara baja, la cámara poblacional, es la que tiene mayor prerrogativas, más poder. Bueno, se nos ocurrieron muchas ventajas. Ventajas en particular del bicameralismo: bueno, desconcentra el poder. Estamos hablando, les dije antes que nuestro diagnóstico era que la Convención Constitucional tiene un mandato muy claro de descentralización de poder, pero yo diría que también tiene un mandato claro de desconcentrar el poder de la figura presidencial, ¿no? Ya sea con otro sistema de gobierno, con un presidencialismo más a la norteamericana, o lo que acá se diría un presidencialismo atenuado, pero hay un mandato de desconcentrar el poder. Una única cámara concentra poder, no desconcentra. El bicameralismo tiene también la ventaja de poder incluir estas dos fórmulas de representación, ¿no? Tener una cámara proporcional y otra que representa los territorios. Como desconcentra el poder, también tiene puntos de accesos varios al sistema, ¿no? Es posible influir sobre la cámara baja y sobre la cámara alta. Podemos pensar que una segunda cámara puede tener una visión más de Estado a largo plazo, y una cámara baja más asociado, digamos, al día a día de gobierno. Pero también hay ventajas específicas de esta segunda cámara incongruente y de este bicameralismo asimétrico. La ventaja específica, y creemos que la más relevante, es que genera esta conexión entre política subnacional y política nacional. Asegura la incidencia a nivel nacional de las regiones, que tengan voz, que no se desconecte, que no se desmembre el sistema político en una arena subnacional y una arena nacional. La segunda, bueno, al ser asimétrico, esto permite resolver bloqueos, permite acelerar procesos que puedan ser relevantes. ¿Y cómo? Bueno, acá también hay otro sinfín de medidas que podemos proponer. Se nos ocurre, por ejemplo, que en temática no relacionada a regiones, la Cámara Baja, por ejemplo, pueda tener un voto de insistencia, ¿no?, que pase por encima quizás el rechazo de la Cámara Alta o de la segunda Cámara. Podemos pensar también en que la Cámara Baja, algunos proyectos que no son relativos a los territorios, pueda ponerle urgencia, y eso genera en la segunda Cámara un plazo perentorio, un plazo acotado para que tengan que definirse. Es decir, hay diferentes mecanismos que podemos pensar para que esta simetría también nos resuelva algunos problemas y nos hagamos cargo de algunas críticas a un sistema bicameral actual. En conclusión, creemos que junto a los principios de descentralización con participación que expuso Henrik magistralmente antes que yo, la Cámara Territorial es indispensable para tener un buen proceso descentralizador. No nos podemos quedar solo con autogobierno. Necesitamos también un reaseguro institucional de gobierno compartido, y yo diría siempre, pero agregaría en particular en el medio de esta crisis enorme de participación, en que no son los partidos políticos los que pueden ocupar este rol hoy día. Su ausencia, quedarnos solo con una cámara, en nuestra opinión, es un riesgo enorme para el proceso descentralizador. Nos puede quedar la mejor constitución, la más descentralizada, con todas las competencias, las atribuciones, pero si hay una única cámara que en 2, 3, 5, 10 años puede juntar 2/3 y volver a centralizar el poder, no nos asegura, no consolida un Estado realmente descentralizado, ¿sí? En ese sentido, creemos que la segunda Cámara es esta instancia de colaboración, de cooperación, pero también es esta valla de contención para cualquier proceso recentralizador en el futuro.
Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Interesante presentación.